cosa de lo que era la célula, que era el tema que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le había dicho que la célula es la unidad anatómica, fisiológica, fundamental de todo organismo vivo? Que estamos conformados por células y que su tamaño es desde muy pequeñita, como los micrones, que solamente podemos observar este tipo de células en el microscopio, y les puse el ejemplo en ese momento de las células de la piel. Y tenemos también las células muy grandotas, como la que hemos visto quizás en películas, hemos visto en televisión, que es la del huevo de codorniz. Esa célula, su tamaño, su forma va a variar. ¿Por qué va a variar su forma? Porque dependiendo de la función que tome la célula, va a ser la forma que tiene la célula. El sistema nervioso, que ustedes lo vieron el año pasado, el sistema nervioso tiene una célula que es estrellada. Y si vemos la célula de los glóbulos rojos, vemos que la célula de los glóbulos rojos es redondeada, como con un huequito en el medio. Entonces, eso depende de la función que cumpla esa célula. Vimos que la célula, toda célula está formada por una membrana celular, ¿verdad que sí? Y tenemos en su medio el núcleo. Y entre el núcleo y la membrana celular encontramos el citoplasma. Eso en todas las células. Les dije que había dos tipos de células, ¿cierto? Les dije que habían células procariotas y células eucariotas. Que las células procariotas las encontramos en los virus, en las bacterias y en las algas verdes y azules. ¿Se acuerdan que les dije esto, verdad? Y la otra división es las células eucariotas, que la encontramos en todos los animales superiores. Esto hace que las células procariotas se puedan dividir más rápidamente. ¿Por qué se pueden dividir rápidamente? Porque dentro de su núcleo debe estar el ADN, que es el que hace que esas células se dividan. Pero en las células procariotas, ese núcleo se encuentra en la periferia y el ADN está regado en toda la célula, que es muy diferente a la célula eucariota, que su núcleo es central y el ADN está dentro del núcleo. Y hasta ahí lo habíamos comprendido, ¿verdad que sí? Hablamos también que la célula tiene varios organelos. Y entre esos organelos yo le hablé del retículo endoplasmático. Y le dije que eran una serie de túbulos que se encontraban en esa membrana, en el citoplasma de la célula, y que habían dos tipos de esos túbulos. Unos túbulos lisos, y que entonces los llamábamos retículo endoplasmático liso, y que su función era sintetizar lípidos, grasas. Y que les dije que si esos lípidos se les adosaban unos señores que se llamaban ribosomas, si se le pegaban esos ribosomas, me convertían a ese retículo endoplasmático en un retículo endoplasmático rugoso, que su función no es más que sintetizar proteínas y hacer que esas células puedan vivir. ¿Ok? Les dije que había otro organelo muy importante dentro de la mitocondria, que era el sistema de Golgi. Eran una serie de túbulos aplanados que estaban unos adosados a otros y que su función era secreción. Les dije que tenía vacuolas, que habían vacuolas digestivas y vacuolas excretoras. Y les hablé de que había un órgano muy importante porque se encargaba de la respiración de esa célula, que se llamaba mitocondria.
¿Ok? Cuando les hablé de la membrana celular, les hablé que la membrana celular estaba formada por lípidos, y los lípidos son las grasas, y los lípidos tienen una constitución. Ellos tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. ¿Qué significa hidrofóbica? Hidrofóbica es que ellos no le tienen tolerancia al agua. Hidrofílica pueden estar cerquita y no le importa mucho. Se lo asemejo a cuando tenemos en un vaso agua y echamos una gota de aceite. Nosotros vemos que el aceite lo recubre el agua, pero no penetra dentro de la gota del aceite, ¿cierto? No penetra porque esa parte hidrofóbica no deja que esa agua penetre dentro de ese aceite. Igualito ocurre con esa membrana celular. Esa membrana celular lo que hace es permitir el paso de sustancias desde el exterior celular al interior de la célula. Eso es lo único que hace esta membrana celular, permitir el paso. Y como ella permite el paso, entonces ella va a permitir que esa membrana sea protegida, que no sea dañada. ¿Por qué? Porque si yo le introduzco iones de sal a esta membrana, la membrana se me va a arrugar y la puedo perder. Eso que se arruga se llama turgencia. ¿Ok? Si la, ajá. O sea, es como cuando se le echa sal a un caracol. Cuando le echas sal al caracol, a la baba, que se te transforma en chiquitico y bota un líquido, se deshidrata. Eso que ocurre se llama turgencia. ¿Ok? Si yo le introduzco mucha agua a esta célula, en vez de arrugarse, ella se va a inflar. Lo que pasa con las bombitas de agua cuando ustedes empiezan a echarle agua, y ¡pum! Se explotó. ¿Cierto? Porque llega un momento en que la capacidad ya no da para aceptar más agua. Cuando ocurre esto, ocurre lo que llamamos plasmólisis. Y ambos fenómenos son mortales para la célula. ¿Ok? Entonces, la célula tiene que estar en una concentración isotónica para tener un estado funcional normal. Si la célula tiene mucha cantidad de agua, yo diría que es hipertónica con respecto al agua, ¿verdad que sí? Porque tiene mucha. Pero si tiene muy poquita cantidad de agua, diría que es una célula hipotónica. Y hasta ahí vamos, ¿verdad? Ok. Si yo le dije que la membrana celular estaba formada por estos lípidos que no permiten el paso, también ellos tienen carbohidratos en su superficie. Si esos carbohidratos se me unen a los lípidos, ¿ok? Pueden formar una molécula. Los carbohidratos por lo general los consigo yo en la superficie. Si se me unen esos carbohidratos a los lípidos, me va a formar una molécula de glucolípido. Pero si los carbohidratos se me unen a unas señoras que están incrustadas dentro de esos lípidos que se llaman proteínas, entonces serán glucoproteínas. Y esto me va a permitir a mí que haya ese paso de sustancias a través o de esas proteínas o a través de esos glucoproteínas o a través de esos glucolípidos. ¿Ok? Es como que si le abrieran una puertica para que entrara algo que no debe entrar a la vez. Ajá. ¿Qué dice abajo del dibujo de ADN? Abajo del dibujo de aquí. No, el que está con el circulito.
Aquí, ahí dice ADN eucariota. Y aquí te dice procariota porque son los tipos de células. ¿Ok? Este tipo de célula, a su vez, se me divide en célula animal y célula vegetal. Y cuando yo les hablé de la célula, les dije que la célula vegetal se diferenciaba del animal por dos cosas. Uno, que no tenía membrana celular, sino pared celular. Pero la pared celular tiene la misma función de la membrana celular. Lo único que su distribución de lípidos, carbohidratos y proteínas es diferente. Y les dije que la célula animal no tiene cloroplasto. Y les expliqué que el cloroplasto es un organelo característico de la célula vegetal que trabaja formando clorofila. Y esa clorofila es la que me actúa a nivel de la fotosíntesis, que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, quedamos claros que en la membrana celular, ¿cómo está constituida? Esa constitución de cómo se distribuyen esos carbohidratos, esos lípidos y esas proteínas, me le da la semejanza de un mosaico. Y entonces la empezamos a llamar, Singer Nicholson lo empezó a llamar, la característica de mosaico fluido. ¿Y por qué fluido? Porque las moléculas de lípido, de grasa, nunca están firmes, siempre están en movimiento. ¿Ok? Y por eso se le dice mosaico fluido. Esa es la característica de esa membrana celular. ¿Cuál es la función de la membrana celular? La membrana celular, su función es la de transporte. Y ese transporte, que también lo vimos, ¿verdad? Se hace de dos tipos. Hay un transporte pasivo. El transporte pasivo tiene una característica, y yo se las hablé. El transporte pasivo no requiere de energía. Él se da porque es el paso de sustancia de un lugar. Les pongo un recipiente para que me lo puedan entender. El paso de sustancia en donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. ¿Ok? Ese paso de sustancia de un lugar de mayor concentración a un menor concentración lo llamamos transporte pasivo. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque si aquí tengo mayor concentración de sal, la membrana va a tratar de salvármela de una turgencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Va a utilizar el agua que está aquí y la va a pasar para acá para que no me deshidrate la célula. Hasta ahí vamos. ¿Qué ocurre cuando el paso, fíjense que entonces lo pasa sin necesidad de ayuda de nadie, sino por una necesidad que es la que la célula requiere? ¿Ok? Tenemos ese transporte pasivo que no requiere de energía. Hay otro transporte que se da dentro de la membrana. Y ese transporte que se da dentro de la membrana, que también lo vimos, se llama transporte activo. Y que se diferencia del pasivo porque el activo sí requiere de energía y aparte de eso requiere de un transportador. ¿Qué es un transportador? Un transportador es un elemento que hace que algo pueda o que introduce algo dentro de esa membrana. Como cuando ustedes los invitan a una fiesta. Cuando ustedes los invitan a una fiesta, les deben de dar una tarjeta, ¿verdad que sí? Entonces, esa tarjeta es el transportador. Es el que va a permitir que ustedes entren a la fiesta en el club. Pero el que no tenga la tarjeta, ¿podrá entrar? No, ¿verdad? Ok, igualito ocurre en la membrana. Para que se lleve a cabo ese transporte activo, requiere de un transportador.
Y para que ese transportador funcione, requiere de energía. La energía dentro de la célula no se llama energía, se llama ATP. Así se llama, adenosín-trifosfato, que es la molécula de alta energía dentro de la célula. Hasta ahora, ¿dudas? Ok. Del transporte activo hay dos tipos. Hay un transporte primario que se da en unos componentes de la célula que lo llamamos las bombas. Hay una bomba de sodio-potasio y que esas bombas funcionan para que se realice ese transporte, ese cambio de energía y que se produzca algo, una molécula de mayor cantidad de energía, como es la glucosa. ¿Ok? Entonces, la bomba sodio-potasio es un ejemplo de cómo se ocurre el transporte activo. Hay otro tipo de transporte activo que se llama cotransporte. ¿Y por qué cotransporte? Porque utiliza proteínas como transportador. Y yo les expliqué a ustedes que cuando la persona necesitaba diálisis, necesitaba cambiar unos elementos que le están ocasionando daño en el organismo de la persona y que el riñón no lo limpia, para que por algo que haga que el riñón limpie, que son esas proteínas que se introducen dentro del organismo y se llama el mecanismo diálisis. La diálisis es un cotransporte. ¿Ok? Dentro del transporte también tenemos la figura de lo que es la endocitosis y la fagocitosis. La endocitosis es cuando introducimos moléculas sólidas dentro de la célula y fagocitosis es cuando la sacamos de la célula. Y ese de transporte ya lo habíamos visto también. ¿Ok? O sea que hoy doy repaso de célula y de transporte. Vamos a entrar en otro mecanismo que lo hace bien. De turgencia dice plasmólisis. Plasmólisis. Te lo voy a poner acá. Plasmólisis. Ok. Vamos a hablar de otra estructura de la célula que tiene funciones dentro, así como le dije, cada organelo tiene una función, ¿cierto? Ok, vamos a hablar, ¿cuál es la función de esta señora que se llama mitocondria? La función de esa mitocondria es muy importante, porque la mitocondria se encarga de la respiración celular. Así como nosotros tenemos el aparato respiratorio, ¿verdad? Que está formado por muchísimas células. Y ese aparato respiratorio, su función es que nosotros respiremos, intercambiemos aire del exterior al interior. ¿Ok? Y eso lo vieron en primer año cuando vieron aparato respiratorio. Entonces, aquí la mitocondria es la que se encarga de que esa célula respire. Y ese proceso de respiración celular, dependiendo del tipo de célula, va a tener un nombre. Si lo ocurre en las células vegetales, a nivel de que les dije yo que existía en las células vegetales que hacía la respiración, cloroplastos, ¿verdad? A nivel de los cloroplastos se produce una sustancia que nosotros llamamos clorofila. Y esta clorofila es la que le da el color verde a la planta. ¿Pero por qué le da el color verde? Porque en ella se produce un proceso en el cual entra el oxígeno para generar CO2, anhídrido carbónico. ¿Ok? Pero para que eso ocurra, la planta requiere de un señor llamado sol.
Y entonces este sol, los rayos ultravioleta, ¿verdad? Que me producen un tipo de energía, va a hacer que esta energía actúe sobre esto para darme como producto glucosa. Y esa glucosa es la que le sirve de alimento, no solamente a los animales, sino también a los vegetales. Es por eso que nosotros decimos que los vegetales son seres autótrofos, porque ellos producen sus propios alimentos. ¿Cómo se lleva a cabo la fotosíntesis? La fotosíntesis se lleva a cabo mediante dos procesos. Está el proceso de la claridad que ocurre cuando está el sol, y hay un proceso de oscuridad. El de la claridad decimos la fase lumínica y el de la oscuridad la fase oscura. ¿Ok? ¿Cómo ocurre en la claridad? Utilizando esos rayos solares que me hacen que se me transforme esa clorofila y que me produzca al final glucosa. ¿Qué ocurre en la noche? En la noche la planta sigue respirando igual, pero en vez de absorber, liberar el CO2, no, ella hace el mismo tipo de respiración que hacemos los humanos. Tomamos oxígeno para botar el CO2, que por lo general la planta lo que me hace es tomar el CO2 para botar el oxígeno. En la noche es lo contrario. Y es por eso que a ustedes les dicen que no deben de dormir con plantas en el cuarto, así sea un ramo de flores. Porque en la noche la planta toma oxígeno y lo transforma también en CO2. Es decir, que en la noche la planta compite con el humano para tomar ese oxígeno del ambiente. Mientras que en el día ella lo que toma es ese CO2 del ambiente y nos lo transforma en oxígeno que nos sirve a los animales para nuestra respiración. ¿Hasta ahí voy? Ok. Entonces, en la fase nocturna, lo que ocurre es lo inverso. Es decir, que ella va a tomar ese oxígeno para transformarlo en CO2. Y en el día toma el CO2 y lo transforma en oxígeno. ¿Hasta ahí hay dudas? Entonces, ¿cuántas fases tenemos en la fotosíntesis? Dos. ¿Cómo se llaman esas fases? Clara y oscura. ¿Por qué la clara? Porque es donde recibe la energía del sol. La energía del sol. ¿Y en qué la transforman? En oxígeno. ¿Y en qué? Que les dije yo, en una energía de lumínica a energía química. ¿Ok? La transforma en una energía química. Ok, vamos a ver. ¿Qué toma la planta en el día para transformar esa energía y formar glucosa? CO2. Toma el CO2. ¿Y quién le da ese CO2? Sí, está en el ambiente, pero ¿quién lo...? Los humanos. Los animales. ¿Ok? Los animales, porque la vaquita también respira. Y el conejito también. Y el pollito. ¿Sí? Ok. ¿Por qué decimos que la planta es autótrofa? Porque puede generar su propio CO2 y ¿Y qué- oxígeno. y O qué sea, más? la planta recibe el CO2 que expulsamos los animales Ujú. y lo puede convertir en oxígeno. Pero por eso autótrofos, ¿no? Yo te dije que la planta era autótrofa porque producía Producía su su propio propio alimento. Que de ese alimento también nosotros disfrutamos. Porque cuando ustedes comen espinaca, o comen acelga o brócoli, están comiendo la glucosa que tiene esa planta. ¿Ok? ¿Qué otra duda hay? Ok, tenemos una tarea. En la tarea va a ser en sus cuadernos.
¿Ok? En esta tarea ustedes van a hacer un resumen de dónde y cómo actúa la mitocondria Profe, esa es la que ya nosotros nos dio, creo. en cuanto a la fotosíntesis. En la clase Yo te di fotosíntesis. sí, nos dice parte de fotosíntesis. Ah, ok. ¿Cómo y dónde la mitocondria hace que se produzca la fotosíntesis? En ese resumen, ustedes me van a hablar de qué es la fotosíntesis, las dos fases de la fotosíntesis, y me van a sacar la diferencia y la semejanza de la fotosíntesis en la Profe, voy a ir un fase. poquito más lento. Ajá. Me van a sacar ¿Dónde y cómo actúa la mitocondria? para la respiración celular. Profe, ¿y eso para cuándo se entregaría? La semana que viene. La semana que viene sacan las clases. No, las clases se acaban el día 14 de diciembre. No importa, pero en la 14 Entonces nosotros tenemos clase Sexto, 1. que digo, Ustedes deben de venir al plantel. Quieran o no, que hay tercer clase. año se tiene biología el jueves. Ok, entonces el lunes yo estoy aquí. Ustedes me buscan y me la entregan. ¿Ok? Y si no, no importa, ustedes van a mandármela por Alcalá. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no veo cuál es el problema. Ustedes lo van a mandar por Alcalá. Le toman la foto y me la mandan. Usted nos mandó, sí, pero no nos corregía, se nos mandó por acá. Por Alcalá. Mire, vamos a estar claros, me lo van a mandar por Alcalá, pero cuando lo manden por Alcalá ponen profesora Tamara, porque recuérdense que ustedes tenían tareas. Disculpe, de parte de acá, porque nosotros nada más por acá tenemos dos tareas que son las que mandó usted acá. Ok, yo hoy les debo de estar introduciendo en Alcalá las actividades más, Profe, ¿y esas para que por mensaje me lo manden. Profe, esas actividades que mandó Serrano, usted no las mandó? Voy ahora a esto, ya va. Ajá. Hay que investigar la fotosíntesis, fases y diferencias con Y después la segunda es, van a investigar qué es la fotosíntesis, cuáles son sus fases, y las diferencias y las semejanzas entre la fase lumínica y la fase de oscuridad. ¿Ok? Porque ya la semana que viene vamos a ver respiración celular, que es un proceso mucho más largo diferencias, semejanzas. de la fase oscura y fase lumínica de la fotosíntesis. ¿Qué es fase? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus fases, las diferencias y las semejanzas? ¿Ok? Hasta ahí vamos. ¿Sí? No hay duda.